Dios ha puesto en mi corazón en esta oportunidad compartir un tema que he estado meditando y estudiando: batalla contra el suicidio. Y hemos estado estudiando temas sobre la desilusión, la ansiedad, sobre la depresión, pero en esta oportunidad quiero enfocarme en la guerra espiritual que hay contra el suicidio. Y uno a veces tiene que analizar qué hacer frente a este tema que está atacando a nuestra sociedad. Y qué días leía esta noticia. Dice: somos la generación más adicta a las redes sociales y más deprimentes. Mira lo que dice: pasamos 2.800 horas consumiendo contenido en redes sociales en el año, pero 153 horas que tiene que ver contenido con Jesús, y esto está deformando el carácter y la relación con Jesús en nuestros jóvenes. Entonces, cuando vemos todas estas noticias de las cosas que está pasando frente a este tema, es bueno entender en la palabra del Señor qué es lo que nos puede aconsejar para poder dar herramientas, dar sabiduría a las personas que batallan contra este tema. Pero definamos qué es suicidio, y quiero que ahí Multimedia va a ir pasando unas diapositivas a los que les gusta tomar nota. Y es el acto por medio del cual una persona se provoca la muerte de forma intencionada. La motivación está incorrecta. Muchas veces el sentimiento de culpa que se tiene no les hace estar en paz consigo mismo. O también una persona tiene una intención de suicidio y no busca el deleite, sino acabar con el sufrimiento, porque su visión de túnel no le permite ver otras posibles salidas. Entonces las personas están en densa oscuridad, están en cautiverio, están en opresión, y por eso es necesario que Dios obre de manera especial. Pero cuando usted ve en la Biblia, uno dice: algo que me llama la atención de la Biblia es que la Biblia es honesta, la Biblia es sincera y muestra la realidad de las personas. El hecho de que sean profetas, sean hombres de Dios, vemos que ellos también batallaron con eso. Entonces, algo que el ser humano debe tener claro es reconocer cuando tiene alguna lucha o alguna debilidad, en un mal hábito, en una mala adicción, o en alguna situación de opresión que de pronto la mente no está bien, o no hay una sanidad de la mente, y por ende afecta la sanidad física. Por eso hablamos o escuchamos en estos tiempos la salud mental. Y que no todo tampoco es espiritual. Pero algo que yo he analizado es que en la Biblia David, por ejemplo, se deprimió. Elías, el profeta, también. Y uno dice: tremendo. Elías dice que oró y durante 3 años no llovió. Hizo una resurrección de un bebé que había fallecido. Y se enfrentó a 450 profetas de Baal. Y usted dice que retó a estos profetas falsos. Y usted conoce la historia en Reyes. Dice que descendió fuego y vieron todo lo que pasó en el holocausto. Y esos mismos pueblos se postraron ante el Dios de Elías. Pero uno dice: tremendos milagros. Pero después él se deprime. Y mire lo que dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, en primer libro de Reyes. Y quiero que detalle este versículo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3 en adelante. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Elías tuvo miedo. ¿Qué dice? Y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo una solitaria árbol de retama y pidió morirse. Mire esto: ¿pidió qué? Morirse. ¿Quién está hablando ahí? Elías, un hombre tremendo, que es de los predicadores que más, incluso profetas, que más me gusta hablar. Dice, solitario en árbol, dice: quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol mientras dormía, y un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. Usted analiza el pasaje y se da cuenta que Elías estaba mal,
tenía una lucha, pensamientos suicidas. Y el ángel que se le aparece no viene a reclamarla, a decirle: uy, pero Elías, usted es tremendo profeta, un hombre de Dios, ahora con lo que está saliendo. Porque a veces al caído le caemos. Y tenemos que tener cuidado, porque hay que tener empatía y misericordia. El ángel no lo está juzgando. Él está escondido, está atemorizado. La noticia, usted coge la historia de Jezabel, esposa de Acab, que le da una orden después de ver la tragedia de los profetas de Baal, da una orden de sentencia de muerte. Y Elías está teniendo una lucha interna. Y el ángel, dice la palabra, que lo tocó. O sea, lo abrazó, lo consoló, no lo juzgó, lo restauró. Después dice que le preparó un ¿qué? Comida, un banquete, un sanduchito, una arepita, para que coma. No le dijo: Elías, ayune. No, Elías, desayune más bien. Porque le dijo: coma y descanse. En 6 días fue creado los cielos y la tierra. Y el séptimo día, el Señor descansó. Y si el Señor descansa, ahora nosotros que somos humanos de carne y hueso, diga al de al lado: hay que descansar. Diga al de al lado: hay que comer. A veces ejemplos tan sencillos como eso. Cuando las personas creen que no, tengo que hacer más cosas, tengo que hacer esto y lo otro, y pueda que sirva, pero aquí el ángel nomás le está diciendo: come, descansa, duerme, porque largo camino te resta. Entonces vemos que Elías es una de las personas que está siendo afectado por estos pensamientos, y es un hombre de Dios. O sea que el suicidio no solamente es a los que no conocen del evangelio, también pasa dentro de la iglesia. Y uno no sabe las luchas que las personas están teniendo. David también, usted sabe que el Salmo 51, el Salmo 55 son los salmos más depresivos en la palabra. Entonces aquí hoy quiero enseñarte es qué hacer frente a este tema sobre el suicidio. Y Filipenses 4, 6 y 7 en la NBI dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: esa paz solamente la da el Señor. Diga conmigo: mi mente y mis pensamientos son llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Tengo la mente de Cristo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Elías fue clave en este pasaje? Llevó su situación a la oración. No se quejó, no habló, sino estaba en una lucha interna con el Señor. Que es diferente la persona que empieza a declarar y dice: no le encuentro sentido a esta vida, tierra trágame, yo para qué vine a esta tierra, y empieza a hablar de manera negativa, amargada. Y claro, en el mundo espiritual, y a mí que me gusta mucho el tema de la guerra espiritual, siempre he aprendido a ser prudente con lo que tú hablas, porque lo que tú estás hablando, el mundo espiritual lo está escuchando. Por eso Santiago 3 habló del poder de la lengua, que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Entonces nosotros, así sean las situaciones que estemos pasando, tenemos que hacer prudencia. Pero aquí el pasaje nos está enseñando que toda situación llevarla a la oración. Elías estaba luchando con ese pensamiento suicida, pero lo llevó a la oración. Señor, necesito esto, deseo esto, pero una lucha donde el Señor empieza a traerle respuesta, porque sabemos que en la oración Dios da descanso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los factores que inciden dentro del suicidio: se presentan mujeres menores de 35 años, más entre los 15 y 24 años, y en hombres mayores de 40 años, especialmente en personas pensionadas. ¿Sí sabía eso? Hay un libro que me gusta mucho, La Cuarta Dimensión, de David Chu, de la iglesia más grande del mundo, Corea del Sur, donde él hablaba en ese libro, ya partió con el Señor, y él decía que la sociedad, en vez de aprovechar a estos hombres de experiencia, de sabiduría, de conocimiento, lo que hacen es rechazarlos, y esas personas se sienten como insignificantes y se sienten solas, aisladas, y son las más propensas a caer en este tema del suicidio. Se puede presentar también por separación, por divorcio o por la muerte de su pareja, también por la pérdida inminente de un ser querido. Hay gente que aún no ha superado eso, y usted todavía le toca el tema de su abuelita o algún familiar y empieza la persona a llorar, a quebrantarse. Todavía hay luchas que no ha soltado eso. La mala salud también muchas veces ataca a las personas, las enfermedades terminales.
Hay personas que desean quitarse su vida y no sufrir más con la enfermedad que están viviendo, o problemas con drogas y alcohol. Pero el Salmos, hay una buena noticia, capítulo 46, verso 1 al 3 en la NBI dice: Dios es nuestro ¿qué? Diga conmigo: refugio, y nuestra fortaleza. Lea ahí conmigo: nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Diga al de al lado: Dios, dígale así, es el que te fortalece en momentos de angustia. Dice el verso 2: por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Verso 3: aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes del Selah. O sea que aquí vemos las promesas que están en la palabra del Señor, que hace respuesta y hace frente a esta situación de pensamiento suicida. Ahora la pregunta es: ¿por qué la gente se suicida? Hay muchas hipótesis. Una es que el suicidio es la búsqueda de solución a un problema que genera sufrimiento, que para acabar con un dolor incontrolable, o para que el suicida, el acto de atentar contra su vida, siempre es lógico y es la solución más apropiada. O en las personas suicidas hay dos sentimientos encontrados: el de vivir o el de morir, pero tiene más fuerza el de morir. Yo a unos años atrás conocí a una muchacha muy simpática, de buena familia en esta ciudad, y yo no la veía a ella alegre. Yo no la veía que estaba ahí, salía con una vida social que uno dice: no, esta persona está bien. Pero cuando me llaman, me dicen: pastor, es la quinta vez que intenta quitarse la vida. Cuando fuimos a la clínica, yo me preguntaba, decía: ¿tiene estabilidad económica? Físicamente es simpática, tiene una familia, los padres no están separados, pero ¿sabe qué le faltaba? Tener a Dios en su corazón. Porque la gente cree que felicidad es todo lo demás, lo material y todo, pero usted se da cuenta que no. Usted ve testimonios de hombres de Dios, por ejemplo, un cantante, Héctor, que le decían Héctor el Father, y él cantaba música para el mundo, ahora conoció al Señor, pero cuando a él lo entrevistan le dicen: tus canciones hablaban y degradaban a la mujer. Y él decía: cuando llegaba a esos conciertos me arrodillaba, le pedía perdón a Dios y quería que no les pasara nada a mis hijas, pero muchas veces intenté hacerme daño. Así que estas personas, de pronto te dirán: no, esto no tiene nada que ver conmigo, pero usted conoce a alguna persona o algún familiar. Y tenemos que revisar, familia, en nuestro hogar o en la maldiciones generacionales, que no solamente ataca la infidelidad, el ocultismo o otras cosas. Muchas veces hay gente depresiva, y eso, una tristeza lleva a depresión, y la depresión lleva al suicidio. O sea que todo va en cadena, y hay que prestarle atención a personas que son solitarias, personas que no les gusta como estar ahí en la ciudad o se encierran. Años atrás también me llamaron a orar ahí en un barrio en San Eduardo, una docente, y usted entraba a esa casa y todo era oscuro, y ella tenía pensamientos suicidas. Y esa muchacha tuvo problemas fuertes, pero ya estaba deseando morirse. Y uno entra a esos lugares y uno siente la pesadez. Entonces uno tiene que saber que la guerra espiritual es constante, pero que también la palabra nos da unos consejos espirituales. Y es lo que hoy quiero que usted tome nota. Y diga conmigo: dar palabra de aliento. Cuando las personas están en ese estado, nosotros como predicadores, como siervos de Dios, tenemos que dar palabras de aliento. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: pues Dios no nos ha dado ¿qué? Un espíritu de ¿qué? De timidez, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otro consejo espiritual que le doy: darle solución a los problemas, sean financieros, sean familiares. Trate de solucionarlos para que eso no se vuelva una bola de nieve y crezca y después se vuelva incontrolable. El Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién me asustará? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen amén? Otro consejo espiritual: animar a las personas a la oración y a la lectura de la palabra. Que las personas entiendan que esa situación debe llevarla al Señor.
y que la palabra de Dios es la que va a traer cambios a su vida. Josué 1:8, usted lo ha leído muchas veces, dice: recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Levanta tu mano y diga conmigo: en el nombre de Jesús, la palabra de Dios es la que trae transformación. Quita de mi vida pensamientos suicidas, depresión, dígalo, tristeza, ansiedad, en el nombre de Jesús. Hoy tu palabra se hace real en mi vida, en Cristo Jesús. Amén. No criticarlos, otro consejo que le doy. No lo ataque, no lo critique, no, más bien levántele el ánimo. Primera de Juan 3:16. Y en esto conocemos lo que es el amor, que en Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y otro consejo espiritual: darles apoyo incondicional, no dejarlos solos. Sabe que yo he entendido que a veces uno tiene que aprender a hacer acompañamiento. El pastor debe oler a oveja. Uno a veces cree que la persona, porque se bautizó, listo. No, yo soy de las personas que siempre he aprendido en la red que superviso, es un discipulado responsable, el que nuestro pastor nos ha enseñado, y no soltarlos, porque muchos de ellos traen todavía debilidades, ataduras, y deben ser conscientes que tienen una lucha, y uno no los puede dejar solos, porque una mala amistad, una recaída, pierde uno todo el proceso que llevaba con ellos. Entonces yo siempre le digo a los líderes míos: acompáñalos hasta, así sea, hasta escuela de liderazgo, pero no me los dejes solos, porque el enemigo sabe que el llamado a la persona tiene, y él anda como león rugiente, y si nosotros no damos esa cobertura, ese apoyo incondicional, la persona no tiene las herramientas, y cualquier tentación va a caer. Isaías 40:31 dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán, dice, el vuelo como las águilas, correrán, no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios da descanso. Otra vez repito: Dios da descanso. Amén. Entonces, para ir cerrando este mensaje y orar, Dios es el Señor de todo lo que existe. Conserva la propiedad sobre nuestra vida y sus días. Él es el único que puede determinar nuestro propósito previsto. Es la enseñanza clara, escúchelo, y consistente. O sea, esto es de permanecer en la escritura en nuestra vida y pertenecer a su hacedor, y que no debemos ponerle fin a nuestros propios propósitos. Si Dios te ha guardado hasta el día de hoy, es porque Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Así que hay una gran tarea y un gran trabajo de ayudar a personas que tienen esta lucha. Pero nosotros tenemos la poderosa palabra y al Espíritu Santo de Dios, y Él te guiará y te mostrará y dará discernimiento para saber qué hacer frente a situaciones que muchas veces pueden presentarse en nuestra vida. Así que colóquese en pie, amada iglesia, y oramos a nuestro Dios amado. Los que están por la virtualidad, quiero que usted cierre sus ojitos ahí, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta preciosa hora, esto es como unos tips, unos consejos, Señor, que sé que este tema es muy amplio, pero por el tiempo, Señor, quiero dejarlos con esto. Hoy, Señor, tú nos das la autoridad. Señor, en la Biblia vemos casos de hombres que se deprimieron, que trajeron pensamientos suicidas, que deseaban morir. No sé si tú alguna vez tuviste esta situación, esta lucha, o donde Dios te rescató, te liberó. Y los que están por la virtualidad, te digo en esta hora: la unción del Espíritu Santo pudre el yugo de la muerte. Hoy se va de tu vida todo pensamiento suicida, de tristeza, depresión. Hoy el Señor te da paz y consuelo. Hoy Dios te libera en esta preciosa hora. Hoy la gloria de Dios te visita. Y hoy el ángel del Señor es enviado a tu favor, para que comas, descanses, renueves tus fuerzas como las águilas, como el búfalo. Que hoy la presencia de Dios traiga esa paz que tú necesitas, esa paz interior, esa mente de Cristo renovada a través de la palabra del Señor. Cuando eres una persona de fe, lo que viene para ti, familia, es abundancia. Quiero que sepas que mi amor para ti es infinito y sin límites. Te amo con un amor eterno y perfecto, que nunca fallará.
No olvides cuánto te amo. Además, el Señor dice: quiero que tengas confianza en la palabra, en las promesas, que haya expectativa de lo que Dios hará en tu vida, que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Por eso hoy reprendemos todo devorador, toda tiniebla, todo espíritu inmundo de muerte, de suicidio. Se va fuera en el nombre de Jesús, de nuestra nación, de nuestra ciudad. No más datos, no más estadísticas de gente que toma esta decisión y se va a una eternidad sin Cristo. Por eso en esta hora, Dios, declaramos y creemos y no nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y las bendiciones que nos ha dado. Por eso los planes del Señor son poderosos para tu vida. Hoy el deseo del Señor es verte prosperar y alcanzar los sueños. Descansa, dice el Señor en esta hora. Come, descansa, duerme en la promesa de bendecirte a Dios con abundancia y éxito. El proceso que estás viviendo o el cual estás pasando ahora mismo es un testimonio para que muchos vean lo que Dios ha hecho. Lo que estás pasando es para manifestar la obra del Señor, el poder de Dios, porque para el Señor nada es imposible. Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede dar un giro a tu situación. Hay batallas, escúchame bien, que requieren muchas veces de tu silencio, que muchas veces requieren de estar en quietud, porque te toca ver cómo Dios pelea por ti. Abraza a tu familia, deja de quejarte y pelearte. Quita de ti la raíz de la amargura y la negatividad. Disfruta de compartir en familia, disfruta comer, disfruta viajar, disfruta venir a la casa del Señor, disfruta servirle. Sea agradecido por ello. Nuestra espiritualidad no se ve en lo que queremos hacer, sino en lo que decidimos hacer. Somos personas espirituales, escúchame bien, porque seguimos a Jesús. Somos espirituales cuando tomamos la decisión de someternos al Señor, nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. Y el secreto de la santidad es ser seguidor de Él. Estamos listos para todas las órdenes y estamos siendo obedientes, Señor. Hay personas que sienten que han perdido el último avión espiritual, que creen que nunca van a ser felices, o que se sienten a veces no realizados con lo que han logrado hasta el día de hoy. O tal vez pienses que has perdido el avión y que no tienes forma de llegar a ese punto de destino celestial. Pero quiero decirte que sigue existiendo esa oportunidad. Vivimos en la era de la salvación, de la gracia, y aún estamos bajo esa gracia del Señor. El juicio final no ha llegado aún, no es demasiado tarde todavía. Hay tiempo para arrepentirse de toda falta de perdón, amargura, de falsa espiritualidad, porque somos el cuerpo de Cristo. Dios es un Dios de oportunidades, y hoy es tu oportunidad de arreglar tus cuentas con el Señor. Todos los deberes que hoy debemos tener, entregamos en su presencia. Hoy el Señor te pregunta: ¿qué necesitas dejar en el altar? ¿Qué necesitas soltar? ¿Qué ese ídolo que está ahí dentro de ti necesitas entregárselo a Dios? ¿Qué necesitas decirle: Dios, obra en esta manera o haz un milagro en mi vida? ¿Qué ídolos debemos soltar? ¿Sabe la diferencia entre el joven rico y Zaqueo? Es que Zaqueo se sintió feliz cuando se encontró con Jesús, porque estuvo dispuesto a darlo todo por el reino de Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Y si alimentas tu mente y tu corazón de la palabra del Señor, vas a ver cambios. Hoy el Señor trae en tu vida lo que tú necesitas. Padre, oramos porque si estos hombres de la Biblia bajaron estos pensamientos fuertes, ¿quiénes somos nosotros? Por eso, Dios, guárdanos de la tristeza, de la melancolía, de la angustia. Y hoy presentamos todas cargas, todo lo que te aflige en la situación económica, familiar, espiritual. Hoy descansa en los brazos de papá. Te bendigo en el nombre de Jesús y te damos, Señor, toda la gloria y la honra a ti, Jesús. Gracias porque solamente en ti encontramos esa paz, esa felicidad, Dios. No en lo material, no en lo que el mundo ofrece, sino en tu poderosa palabra. En Cristo Jesús. Amén.